amigos, soy Fernanda Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a Exposity OCC, el lugar de las oportunidades. Como sabemos, el mundo de la tecnología nos ofrece diferentes opciones de entretenimiento y de ocio. Sin embargo, también están aquellas tecnologías que nos ofrecen desarrollarnos y adquirir competencias en el ámbito laboral. Para hablarnos de este tema, está con nosotros Javier Hernández Corrales. Él es fundador de Devland, un espacio creativo en donde a través de videojuegos, talleres y cursos promueven en los niños principios y valores. Así que quédate con nosotros, no te pierdas ningún detalle. Recuerda que esto es Exposity OCC, el lugar de las oportunidades. Gracias, Javier, por acompañarnos en esta entrevista. Te doy la bienvenida. Gracias. ¿Y me podrías contar cómo fue que empezó Devland? Pues mira, empezó hace 4 años. Empezó como un proyecto muy sencillo. Realmente era pues un pasatiempo, un hobby. Yo cuando era chico me gustaban los videojuegos, pero no era como que una adicción lo que tenía. Hoy por hoy, bueno, hay niños que explotan esa parte. Pero pues cuando yo empecé era algo muy sencillo y fui creciendo, yo pensé que era algo de lo que me iba a olvidar y que se iba a quedar ya en el pasado y en los recuerdos nada más. Y un día, pensando en cuanto a poder crear una unidad de negocio, un ingreso nuevo, empecé en la parte de emprendedor. Y en un café, literal, así como algo muy simple, salió, bueno, y si de eso que antes me gustaba, que era un hobby, lo hiciera un negocio. Y de ahí empezó lo que es esto, lo que es Devland. Y empezó como realmente una idea de diseñar y programar un videojuego con una inquietud de saber qué era lo que se tenía que hacer, cómo se programaba, cómo Electronic Arts, esas empresas grandototas de videojuegos, era que creaban videojuegos. Entonces de ahí salió todo y creamos un taller muy chiquito, un taller para niños de primaria, de 4º, 5º año, 6º. Y a partir de ahí lo que empezamos a hacer era enseñarles a ellos cómo era que se creaban los videojuegos. Obviamente me metí yo mucho en esa parte de estudio, de investigación, de saber cómo estaba todo ello. Y empezamos con esa base hace 4 años. De ahí para acá, para no hacerte una historia muy larga, ha sido un brinco tras otro, año con año hemos ido creciendo mucho. Hoy por hoy, pues bueno, no pensábamos que fuera a crecer a este nivel, pero de ahí fue como surge la idea en algo que era videojuegos. Lo conectamos con otra parte que era, bueno, ¿cómo podríamos enseñarles a los niños a que si van a tener una pasión por los videojuegos, pues no se claven 4 o 5 horas jugando y que sea en vano, sino que sacar de ahí algo productivo? Claro. Entonces le incrustamos la parte de principios y valores a la parte de desarrollo de videojuegos. Y de ahí creció Devland y hasta hoy pues es como se ha ido dando poco a poco, ¿no? Me parece algo súper peculiar que hayas podido sacar de tu hobby el trabajo literalmente de tus sueños. Sí, literal. ¿Y cómo fue que, porque muchas veces ese hobby que tenemos no le vemos futuro, así como te pasó a ti, ¿no? Que crees, bueno, estuvo muy padre, pero ya pasó, se queda en el pasado. ¿Cómo fue que esa idea tuvo ese impulso? O sea, ¿cómo fue que llegaste a ser un emprendedor y lograste cumplir el sueño? Pues, bueno, como tú bien dices, fue raro que de un hobby saliera algo así. Alguien había dicho por ahí que un familiar que conozco me decía él, me dice, es que si tú no te diviertes trabajando, entonces realmente nunca vas a disfrutar el poder trabajar, producir, entonces va a ser una carga toda tu vida. Entonces para mí era imposible divertirme y trabajar, y ahorita te puedo decir que sí es posible cuando lo conectas con una pasión que traes dentro. Así es. Y bueno, pues fue por eso que lo pude conectar. Ya obviamente, cuando era más chico seguro no se me iba a ocurrir que de esto me iba a dedicar, ¿no? Claro. Pero pues ya hoy, con un poco más de investigación, madurez en el tema, se han conectado las dos cosas y ha sido sensacional. ¿Y cómo fue que abriste la empresa? ¿Cómo fue que de repente surgieron los medios, todo para que se pudiera crear? Pues fue muy interesante. Realmente empecé completamente solo con la idea. Se fueron sumando poco a poco el apoyo, familia y hacia afuera, amigos, conocidos. Pero en el ir caminando me di cuenta que solo no iba a llegar al nivel que yo iba a poder ascender. Poco a poco, estudiando sobre el tema de emprendedurismo, pues hablaban mucho sobre las alianzas estratégicas, por ejemplo. Entonces decía, bueno, ¿en qué momento yo lograré hacer? Y venía en un plan de desarrollo de este proyecto como tal, que lo tuve que poner por escrito porque eran demasiadas ideas. Entonces llegó un momento en que cuando yo llegué a esa parte de la alianza estratégica, ahí es donde tenía que pegar un brinco, pero no sabía cómo hacerlo. Y a través de networking como tal, compañeros, amistades, conocidos, surge una persona
que es hoy por donde estamos sobre esta plataforma trabajando, las instalaciones y todo, es IQ4. Y entonces con ellos realmente pudimos hacer una alianza estratégica muy interesante porque nos faltaba capital, infraestructura, y era carísimo poder tener todo eso. Me imagino. Teníamos las ganas y la pasión de hacerlo, pero faltaba todo eso. Entonces, al platicar con ellos y poder conformar esa alianza, es que podemos dar un brincotote. Y hemos empezado ya incluso un modelo de negocio nuevo que es, vamos a empezar ahora en septiembre, que son la escuela de desarrollo de videojuegos para niños también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ha sido lo que ha hecho que potenciemos, ¿no? el proyecto. Sí, es muy interesante cómo las conexiones de oro pueden hacer un impulso grandísimo. Así es. ¿Y a qué se dedican, o sea, del diario? Por ejemplo, ¿qué hacen los niños con ustedes o en qué consiste su proyecto, su programa para ellos? Pues primero la envoltura del dulce son los videojuegos. Claro. Y es como si te gustan los videojuegos, te apasionan y seguro vas a estar aquí, ¿no? Sí. Ya que están con nosotros, les metemos la inquietud de cómo es que se crean, se desarrollan. Y les ponemos ejemplos muy grandes, empresas que nosotros seguimos, conocemos y hoy por hoy hasta buscamos capacitarnos con ellos, ¿no? Microsoft, no sé, Electronic Arts, hay muchísimas, Ubisoft, por mencionar algunas. Sí. De ahí ellos se conectan, las conocen también, conocen cuáles son las empresas que los fabrican. Son las más grandes, ¿no? Son las más grandes, exacto. Entonces ellos ubican perfecto. Cuando ellos les planteamos que ellos podrían, en este taller, por decir, ¿no? De 15, 20 niños, cada uno de ellos, sacar sus dones, sus talentos. Y, por ejemplo, si a alguien le gusta dibujar, ser el diseñador de un personaje. O si a alguien le gusta dirigir, ser el líder del proyecto. Y así vas conectando entre ellos sus dones y sus talentos. Se emocionan mucho. Entonces, ellos viven realmente dentro de nuestros talleres la experiencia de cómo sería una empresa en lo grande, y sin que se tengan que esperar años, lo viven porque nosotros les vamos dando esos papeles y van creando, pues, desde un videojuego muy chiquito hasta proyectos ya en conjunto. O sea, es desde una idea hasta encontrar creatividad para desarrollar todo un programa o todo un juego. Es correcto. Sí, empiezan con mini proyectitos, juegos muy pequeñitos que empiezan en el iPad a desarrollarlos. Sí. Se dan cuenta de su propio potencial. Ahí se dan cuenta también de sus frustraciones, porque todos nos vamos a topar con limitantes, pero ahí es donde te vuelves... te das cuenta que esa madurez que tienes que crear por no darte por vencido, ¿no? Decir, bueno, tengo que seguir intentando y eso se topan mucho en el taller, la paciencia y cosas por el estilo, pero ya que logramos con ellos brincar esa parte, se dan cuenta que ya saben ellos cuál es su don, cuál es su talento, a lo mejor cuáles son sus debilidades o más bien áreas de oportunidades, y ahí es donde empezamos a armar equipos de trabajo. Sí. Entonces de ahí sale todo eso, y ya de haber creado juegos muy pequeños nos vamos a hacer proyectos más grandes que igual las trabajan en el iPad o en computadoras, depende de la edad, pero se dan cuenta que pueden hacer un proyecto muy grande como los que la están haciendo otras empresas. Sí, quizá los niños viven como un modelo en pequeño de lo que tú quizá viviste al momento de abrir la empresa, ¿no? Exactamente. Superar dificultades, obstáculos, tener paciencia, sí. Incluso ver tus capacidades, ¿no? Como líder. Sí. Y bueno, el tema de las tecnologías para el día de hoy es sumamente importante. Yo creo que incluso se puede diferenciar entre las tecnologías que nos aportan y las que realmente nos hacen perder el tiempo, ¿no es así? Así es. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos diferenciar en esas tecnologías que realmente nos sirven para desarrollarnos y de las que nos quitan tiempo, nos limitan incluso? Claro. Híjole, yo creo que toda la tecnología podría llegar hasta incluso a satanizarse, por así decirlo, porque sí puede ser un hoyo negro donde nos podemos perder. Pero yo creo que todo depende mucho en cómo alguien te puede encaminar al buen uso de la tecnología y sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, de hecho ha sido parte también de nuestro motor, cambiarles el chip a ellos, porque simplemente los videojuegos es algo que con los papás nos topamos. Cuando nos inscriben en el taller dicen, pero van a ser juegos violentos o van a perder el tiempo, ¿no? Sí. Y cuando les demostramos que no, que estamos desarrollando habilidades, que le estamos cambiando el chip a los niños, ahí es donde hasta los mismos papás les cambia la forma de ver la tecnología. Entonces yo creo que a tu pregunta, hoy por hoy sí existen muchas tecnologías y van a seguir saliendo. Yo creo que todo depende que exista un líder que pueda cambiarle y darle un sentido diferente, un significado distinto al uso de esa tecnología. Entonces incluso se podría decir, así como el proyecto y el programa que tienen con estos niños en Dibland, la tecnología nos puede ayudar en crecimiento y desarrollo completamente, incluso en las áreas que vemos un poco áreas de oportunidad, como tú las llamas. Es correcto, sí. Te doy un ejemplo muy sencillo. En algún momento hicimos una pregunta con los niños de qué podrías
si fueras un superhéroe y a través de los videojuegos tú pudieras cambiar la realidad, ¿qué harías? Y nos movió mucho el corazón porque un niño nos dijo, bueno, yo quisiera cambiar la realidad de mi casa. Y entonces nosotros nunca pensamos que podíamos llegar a tocar la vida de un niño para que cambie la realidad de su casa, y ese fue nuestro primer reto. Entonces decía, bueno, ¿cómo a través de un videojuego yo le puedo decir a mi mamá que quiero hacer otra cosa en mi casa, ¿no? Sí. Y cambiar la realidad que ellos tenían. Entonces él crea un videojuego muy sencillo donde la base era la comunicación entre los padres, nada más. Era un juego muy simple, pero para él tenía mucho significado. Claro. Entonces ahí es donde nos hemos dado cuenta que sí, hasta a través de algo muy sencillo podemos cambiar la realidad de hoy por hoy, ¿no? O sea, sí se puede. Entonces la tecnología no solo se puede usar en el área laboral o es en cualquier área, ¿no? Así es. Pero refiriéndonos en el área laboral, por ejemplo, ¿cuáles son las tecnologías que la mayoría de las empresas piden o requieren para tener un impulso mayor, por ejemplo? Es muy buena pregunta. Hoy por hoy lo que está impulsando más se llama STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Este STEM viene con mucha fuerza desde Estados Unidos y yo siento que ha sido hecho un gap en nuestro país, y nosotros es parte también de lo que queremos cambiar, ¿no? Se mezclan estas cuatro áreas para poder incrustar en los niños la parte de programación, tecnología, porque estamos muy atrasados. Hoy por hoy medicina, todas las áreas en la parte laboral, como ahorita lo mencionabas, necesitan de hecho de gente informática, gente que en tecnología esté bien preparada. Y desgraciadamente, pues a mí no me tocó. Cuando me enseñaron computación de chico era nada más un Word, un Excel, un PowerPoint, pero no nos metieron nunca la parte de programación. Y yo creo que es vital ahorita la preparación como jóvenes, de que entren en ese rollo de la programación, para que después la apliquen en muchísimas áreas. Para todo va a haber, hasta para la agricultura. Todo es nada más tener ya ese chip integrado y poderlo aplicar. Sí, es súper importante porque ya todo se está cambiando a programación. Todos los programas ahora son en computadora, en el iPad, en el celular. Ya muy pocas cosas son escritas incluso, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo pueden informarse? ¿Cómo pueden aprender? O sea, ¿cómo aprendiste tú? ¿Y cómo pueden aprender los que nos están viendo a actualizarse? Y también en cualquier programa, hasta los básicos. Claro. Yo creo que hoy por hoy hay muchas oportunidades para aprender, plataformas digitales en las que puedes entrar gratuitas o de un costo muy bajo. Entonces hay muchas cosas en las que yo creo que hoy por hoy no hay... Yo creo que la limitante sería no querer capacitarte, porque ahorita tenemos todo para justamente poder por la tecnología. Así es. Hay tantas plataformas. Y hablando justamente de esas plataformas o talleres online, ¿cómo los seleccionamos? ¿Cómo sabemos cuál es el indicado? Porque supongo que incluso por el internet hay tantos que cómo escoger, ¿no? Sí, claro. Es una pregunta muy buena. Cuando yo salgo de la universidad me doy cuenta de que hay una rama muy grande en la tecnología. Hay muchas ramas de la tecnología, redes, programación, etcétera, muchísimo. Yo creo que es importante primero ver lo que te mueve, la pasión, hacia dónde vas inclinado, y sobre esa rama empezar realmente a desmenuzar todo lo que hay. Porque si tú ves videojuegos, atrás de ello hay muchísima animación, desarrollo, programación, etc. Entonces yo creo que más bien es enfocarte muy bien para no perderte en ese mundo tan inmenso de tecnología que hay o de cursos, y a partir de ahí como que ya puedo ir seleccionando. Pero la clave debe ser eso, saber yo qué quiero, ¿no? Y hacia dónde voy enfocado. Y por ejemplo, si ya estás enfocado en lo que quieres hacer en el área, por ejemplo, de programación o de cualquier cosa, y buscas informarte y actualizarte y buscas talleres en plataformas online, ¿cuáles son las que recomiendas? ¿Las que dan algún certificado? ¿Las que son conocidas? ¿Las que incluso tienes que pagar o no tienes que pagar? ¿Cómo las seleccionas? Yo creo que la selección podría ir primero justamente en eso, en un certificado, algo que te respalde, que después de que hayas tomado ese curso, tu tiempo no haya sido en vano. Creo que eso es muy importante, porque en el momento que tú te enfrentas a pedir trabajo e ir y buscar, te van a decir, bueno, ¿cuál es el background? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo te has preparado? Y eso hoy por hoy sí está teniendo validez en empresas jóvenes, en empresas que sí quieren potenciar mucho a los jóvenes, ¿no? Sí, claro, porque conocimiento se puede tener, pero muchas veces si no está certificado es como si no se tuviera, ¿no? Así es. Y las empresas, por ejemplo, ¿qué programas necesitan actualizar actualmente, sobre todo? ¿Conoces? ¿Te refieres como a software? Sí, me refiero a qué áreas de oportunidad hay para que las personas se actualicen o se informen en cuanto a tecnologías, para que entren en esa área de desarrollo y puedan suplirla. Claro, creo que ahorita hay oportunidades muy buenas.
Una de la que te mencionaba en cuanto a programación, que es STEM, creo que esa sería una área de oportunidad muy interesante. ¿En qué consiste STEM? STEM es pura programación, pero enfocada a lo que es ciencia, matemáticas, tecnología y bueno, algunas de las 4 áreas principales que ven en las bases de primaria. O sea, también tiene ramas dentro de STEM. Tiene ramas, es correcto. Vale. Pero también ahorita yo creo que hay áreas de oportunidad muy interesantes. Por ejemplo, la realidad virtual ahorita trae un auge poderoso, muy poderoso, y sobre todo está trabajando con empresas líderes en el mercado. Entonces, lo que es realidad virtual, lo que es programación, lo que es realidad aumentada, que es otra área de oportunidad muy interesante. No es que las otras tecnologías ya estén perdiendo, pero estas son ahorita líderes. Y yo creo, yo creo que si se suben en eso, pueden encontrar muy rápido trabajo y se van a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Y qué le recomiendas a una persona, además de esos talleres, para adquirir experiencia? Ya no tanto el conocimiento, sino la experiencia. Ya tienen el conocimiento, ¿cómo lo pueden aplicar y desarrollar? Porque, como dicen, la experiencia hace al maestro, ¿no? Así es, totalmente. Yo creo que en casa incluso puedes empezar. Antes era muy complicado adquirir algo. Computadoras hoy todos tenemos, y si no, es muy fácil conseguir o con alguien, algún vecino. Entonces yo creo que es muy sencillo ya acercarte a una computadora y empezar a experimentar justo con ella. La mía, bueno, no sabes cuántas veces la descompuse de todo lo que hacía, pero aprendí y eso me dio experiencia. Se vale tener errores también, ¿no? Totalmente. Yo creo que de los errores es de lo que más aprendemos y crecemos. Y para todas las personas que te están viendo, ¿qué aconsejas? Más allá, bueno, incluso el de ser emprendedor, el luchar por sus sueños, el buscar el hobby y el trabajo de sus sueños, y además buscar área de oportunidad, saber explotar esa idea a lo máximo. ¿Qué podrías recomendar, sobre todo? Puntos fundamentales. Yo creo que el principal consejo que podría darles es no hay llaneros solitarios, y uno a veces se lo cree. Creo que el trabajar en equipo, hacer teamwork, es lo más importante que puede existir. La suma de todos hace que verdaderamente salga un éxito, y no tienes idea cuando empiezas a probar eso. Cuando trabajas solo vas a llegar a un cierto nivel, pues trabajas en equipo, el cielo es el límite. Se potencializa. Así es. Pues muchísimas gracias, Javi, gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, espero que tu empresa todavía siga teniendo todavía más potencial del que tuvo hasta ahora. Muchísimas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y no te pierdas ningún detalle. Recuerda que esto es Expositio CC, el lugar de las oportunidades. Nos vemos a la siguiente.